Otra fenómena es la delegada del gobierno en Cantabria, Ainhoa Quiñones, que plagió su tesis doctoral y se ha asegurado un puesto en la Universidad de Cantabria para cuando abandone el cargo. Pues si el otro que plagió su tesis ha llegado al presidente del gobierno, pues claro, ¿por qué no va a llegar esta titular de la Universidad de Cantabria? Bueno, tiembla, Revilla. Y ya que hablamos de Tezanos, un amigo de Cantabria, Andrés Susinos, me llama para contarme que la delegada del gobierno en la Comunidad de Cantabria, Ainhoa Quiñones, de la que hablamos ayer, porque después de haber plagiado su tesis doctoral, se ha asegurado un puesto en la Universidad de Cantabria para cuando abandone el cargo de delegada del gobierno, es, ¿a qué no sabes quién? Sí. Pues la nuera de José Félix Tezanos. Efectivamente. No digo más. Oye, esto es una cosa, en Estados Unidos han inventado el término Nepo Baby, que es para los niños que son, los colocan gracias a que sus padres son famosos. Como lo de nepotismo en inglés es un poco claro, y ya nepote, sí. Padre, bueno, eso es muy largo, pero Nepo Baby queda muy bien, no sabes si es de reposición babies o tal. Y entonces lo de Nepo Baby, bueno, pero es que el PSOE tiene verdaderos yacimientos de nepo babies, nepo nueras, nepo suegras, nepo cuñados, nepo hijos, nepo madres, pero bueno. Nepo yernos. Bueno, nepo ex. La nueva delegada del gobierno en Cantabria, que no es otra que la que era número 2 de Casares en el Ayuntamiento de Santander. Si esta era la número 2 de Casares, y Casares es lo que es, ni me atrevo a valorar a la nueva delegada del gobierno, a la que llaman, por cierto, me ha llamado la atención cuando he preguntado por ella en sus propios ámbitos, la llaman la nuerísima, porque al parecer es nuera, qué curioso, de José Félix Díaz Tezanos, José Félix Tezanos, ¿sí? El del CIS, el amigo de Pedro Sánchez, el de la cocina, el arguiñano del gobierno. Bueno, pues la nueva delegada del gobierno en Cantabria, Ainhoa Quiñones, al parecer, es nuera, qué casualidad, de Tezanos, el amigo de Sánchez. Al parecer es la pareja o la esposa del hijo de Tezanos, que curiosamente, como ella, también trabajaba en ese departamento de la Universidad de Cantabria que tiene el anagrama del PSOE en la puerta y que es Económicas, el departamento de Económicas. Desde Ángel Agudo no falta un militante del PSOE contratado en ese departamento. Recordad que hasta el novio o la pareja de Casares se le contrató en la universidad en 3 concursos con firmas falsificadas y con una de las firmas de su propia pareja, de Casares, sin pudor, sin ninguna vergüenza. Ainhoa Quiñones también viene de ahí, viene de donde viene Coto, Agudo, Casares, su pareja, todos. El Departamento de Economía del Gobierno de Cantabria, repito, le llaman el PSOE 3.0. A la nuerísima, la nuera de Tezanos. Claro, he profundizado un poco en la chica y me he encontrado por internet sus discursos, sus opiniones. Y claro, me he encontrado con lo que me he encontrado. ¿Quién es su jefe? Zuloaga. ¿Y quién es el jefe de su jefe? Pedro Sánchez. ¿Cuál es su discurso? El mismo que Zuloaga y el mismo de Pedro Sánchez. ¿Qué le preocupa a Pedro Sánchez? ¿Qué le preocupa a Zuloaga? ¿Qué le preocupa a la nueva delegada del gobierno? ¿La violencia de género? ¿La memoria histórica? ¿Y los colectivos LGTBI? Ráscate las pelotas, compañero. Está la región como está. Está España como está. Está el panorama internacional como está para toda Europa, que dicen está fuera de la partida planetaria que juegan China y Estados Unidos. Y a mi nueva delegada del gobierno
al igual que al vicepresidente del gobierno de mi región y al presidente de mi país, lo que más les interesa de todo es la violencia de género, la ley de memoria histórica y los colectivos LGTBI. Pues miren, yo desde el respeto a la nueva delegada del gobierno, la tengo que decir que la violencia de género, la ley de memoria histórica y los colectivos LGTBI, en mis preocupaciones, no ocupan un puesto entre las 300 primeras. Y es que además tengo la sensación que para la mayoría de los hombres y las mujeres de España, esas tres cuestiones no ocupan ninguna de sus 300 primeras preocupaciones. Miren, a mí la violencia de género no me preocupa prácticamente nada. ¿Por qué no me preocupa hoy en día la violencia de género prácticamente nada? Pues porque vivo en un país que tiene ya una ley de género que incluso se ha pasado por el forro los derechos del hombre y su presunción de inocencia para luchar contra la violencia de género. Porque en este país van miles de millones de euros para luchar contra la violencia de género. Porque este país es uno de los 5 primeros países del mundo donde mejor vive una mujer. Porque este país es el segundo país de Europa después de Austria con menos denuncias de violencia de género. Entonces, la violencia de género no es una preocupación para mí. ¿La hay? Sí. ¿Me preocupa? Sí. Pero no es una de mis primeras preocupaciones. ¿Por qué? Porque vivo en un país ejemplar en la lucha contra la violencia de género y ejemplar a nivel mundial en los derechos de la mujer, como dicen los organismos internacionales. A mí me preocupa mucho más los derechos de la mujer en Irán que en España. A mí me preocupa mucho más los derechos de la mujer en África que en España. A mí me preocupa mucho más los derechos de la mujer en Sudamérica que en España. Por lo tanto, la propia violencia de la mujer me preocupa en muchos más sitios que en mi propio país, que con sus defectos es un país ejemplar en este asunto. A mí me preocupan cosas en las que mi país o mi región están mucho peor. Pues la violencia de género es una de las cosas que mejor estoy. La segunda menor de Europa, España. No me preocupa. Ya hay mecanismos, ya hay una ley injusta para mí. Pero venga, todo por la patria. O todo por la causa. Ya hay inversiones, ya hay publicidad. No me preocupa. La memoria histórica me preocupa un huevo. Porque lo que ocurrió hace 100 años en mi país, con todos los actores muertos, a mí me preocupa un absoluto huevo. Es la preocupación 1430 en mi vida. Y mucho menos cuando esa memoria histórica que se me quiere inculcar es una memoria histórica sesgada, sectaria, plagada de resentimiento y de interés político y electoralista. A mí no me interesa una ley de memoria histórica que no está fundamentada en la reconciliación, sino que todo lo contrario, está hecha para dividir de nuevo a este país. Hay muchas cosas más que me preocupan de lo que hizo el general Mola en el año 36, que me importa un huevo. A estas alturas ya me importa un huevo. Miren, hablando de memoria histórica, como les dije ayer, me preocupa mucho más la falta de memoria, con 300 y pico asesinatos todavía sin resolver aquí al lado.
y con varios protagonistas que cometieron esos asesinatos tomando vinos aquí al lado. Ahí que es donde puedo juzgar todavía a los vivos, ahí que es donde puedo dignificar todavía la memoria de los muertos a través de sus familiares y seres queridos vivos, ahí me pudiera interesar tener memoria. Y el asunto de los colectivos LGTBI, pues es otro asunto que está en mi preocupación en el puesto 714. ¿Por qué? Porque vivo en un país considerado ejemplar a nivel mundial en lo que a los derechos de gays, lesbianas, transexuales y todo el que forme parte de ese colectivo. No me preocupan los colectivos LGTBI. ¿Por qué? Porque tienen todas las libertades que se pueden tener en este país, todos los derechos. Es más, a veces tengo la sensación que solo el hecho de ser miembro de ese colectivo hasta te da ventajas en esta sociedad en la que es bueno ir muchas veces de lo que uno no es. Entonces, que a mí el presidente del gobierno, el vicepresidente Cantabria y la nueva delegada de gobierno me hablen de que sus preocupaciones son la violencia de género, la memoria histórica y los colectivos LGTBI, es que hasta me ofende. Pues digo, hostias, pero tú estás pensando en el ciudadano un solo segundo. Es que, sí, la violencia de género tiene 54 muertos en un año. ¿Y cuántos niños mueren en España también producto de la violencia? A mí me preocupa más los más de 100.000 muertos de cáncer al año que hay en España y las escasas investigaciones que hay para investigarlo en este país. A mí me preocupa, pero muchísimo más, los 4.000 suicidios que hay en España y los cientos de suicidios de esos 4.000 que son de hombres maltratados psicológica y jurídicamente en una separación que han acabado suicidándose. O los cientos de suicidios que hay como consecuencia de la adicción al juego. O los cientos o miles de casos de niños con enfermedades raras que casi no tienen puertas a la esperanza para sobrellevarlas y ni te cuento para superarlas. A mí me preocupan los casi 2.000 que se matan en las carreteras, muchos de ellos jóvenes, porque mi hijo sale todos los días a esa carretera donde se matan al año 2.000 personas. O sea, no me hagan demagogia con las cifras. Hasta los 570 trabajadores que mueren en accidentes laborales en España y que multiplican por 10 las cifras de la violencia de género. Claro que hay muchas cosas que me preocupan más. Preocupándome esas algo. Hay muchas cosas que me preocupan más. A mí me preocupa mucho más la educación, que es donde se curan todos esos males. A mí me preocupa mucho más en mi tierra el paro. Me preocupa mucho más en mi tierra la emigración de miles y miles de cántabros cada año. ¡Emigración! A mí me preocupa mucho más el futuro de los jóvenes de esta tierra. Me preocupa mucho más la corrupción institucional, arraigada hasta las trancas. Me preocupa mucho más que mi tierra sea la última de España en infraestructuras. Me preocupa mucho más las listas de espera de Valdecilla. Me preocupa mucho más las empresas que están cerrando o echando personal de las pocas que hay en mi tierra. Me preocupa proteger la costa ante los avisos de los cambios climáticos que está habiendo y que afectan al mar, dado que vivo igual que 300.000 paisanos en una bahía.
Me preocupa mucho más que el puerto que da de comer a mucha gente, el de mi ciudad, histórico, que llegó a ser el primero de España con Sudamérica hace un siglo, se lo está comiendo el puerto de Bilbao. A mí me preocupa más la ruptura territorial de mi país, que va a generar unas desigualdades brutales en España. Me preocupa mucho más la escasa investigación que hay en este país. Me preocupa el coronavirus y lo que va a afectar en muertos y sobre todo en la economía mundial que pagaremos todos. Me preocupan las guerras, me preocupa Putin, me preocupa Donald Trump, me preocupa la ganadería, que es de donde vienen mi padre y mi madre, y el origen de esta tierra. Me preocupan los agricultores que no ven el mañana. Déjenme de hostias de memoria históricas, colectivos LGTBI, violencias de género y gaitas que solo tienen un fin electoralista. Si la nueva delegada de gobierno de mi tierra, lo que más le preocupa de mi tierra son las dos putas escolleras de la playa de la Magdalena, no puede ser delegada de gobierno en mi tierra. Porque no vive en mi tierra, porque no conoce mi tierra, porque ella no está sufriendo en su realidad el verdadero drama de mi tierra, que no son esos dos putos espigones de la Magdalena. Ya está bien. Que uno se cansa, que uno se aburre, que uno empieza a estar harto de que le traten como a un absoluto gilipollas. Trabajen algo y trabajen de una puta vez por las cosas que realmente nos preocupan a los ciudadanos. Ya está bien. De llevárselo crudo y de tratarnos encima como si fuésemos como ellos, que no sé si lo son, pero a veces lo parecen, absolutos retrasados mentales.